Bueno, hola, ¿cómo les va? Voy a hacer entonces la segunda presentación. Eh, Están previstas 3. Creo que voy a hacer 4 y que la cuarta va a ser mi trabajo para las jornadas anuales de Apola en La Plata este año. El tema es el psicoanálisis en el mundo, y mundo lo elegí queriendo indicar tiempo y espacio, no solamente espacio, tiempo también, y intentando desarrollar algo así como mi punto de arribo en mi larga investigación sobre el psicoanálisis, que es que para pensar al psicoanálisis es requerido un mundo, no puede existir en cualquier mundo, ni hubiese sido creado, ni hubiese sido necesario, ni sería eficaz el psicoanálisis en cualquier mundo. Y se me presentó, hoy quizá tenga alguna hipótesis para compartir con ustedes de por qué se me presentó que las coordenadas para establecer ese mundo, las mínimas. Yo trabajo, les dije la vez pasada, con la posición epistémica de claro y distinto, pero también con una idea de economía. Hay que intentar presentar la menor cantidad de variables posibles para el análisis del problema, tienen que ser las mínimas necesarias. Pero hay que tender, se llama reducción, hay que tender en el discurso, para que sea racional, compartido, discutible, pensable, hay que intentar reducir la cantidad de variables con las que uno trabaja. Estoy trabajando con saber, economía y política. Queda fuera religión, queda fuera arte. Es evidente que hay dimensiones que quedan afuera. Me da la impresión que es razonable mi propuesta, es consistente, puede ser desarrollado el argumento sin la necesidad imperiosa de incluir religión y arte, ya que entiendo que religión y arte también podrían ser pensados en función de un mundo establecido por saber, economía y política. O sea, no cualquier religión para cualquier mundo, ni cualquier arte para cualquier mundo. Si lo acotamos a tiempo, es la modernidad. Si lo acotamos a tiempo, sería la modernidad, a partir del siglo XVII para aquí, hasta el XX, mediados del XX, las guerras mundiales, bueno. Y hay fuertes razones para pensar que hay incluso modelos religiosos para estas coordenadas, e incluso no hay que perder de vista que modernidad es fuertemente artístico, e incluso lo primero que fue moderno fue el arte moderno, antes que ciencia moderna, economía moderna, incluso por designación. Lo primero que fue designado como moderno fue el arte. Con lo cual vean que también se puede incorporar y articular religión y arte a estas coordenadas. El título de esta me llegó tarde, por eso no está. Disculpen.
¿Se congeló? Ahí está. No llegó a difundirse, pero el título de esta es Mis tres no son sus tres. Y vamos a trabajar intentando articular sistemas tripartitos, varios. Hoy he logrado, estoy muy contento, he logrado de alguna manera articular al menos algunos aspectos cruciales de la obra, enseñanza de Michel Foucault a esta misma problemática, con lo cual tendríamos Freud, Lacan, Michel Foucault y esta propuesta mía de saber economía y política como sistemas alternativos para pensar la problemática de el psicoanálisis escrito entre signos de interrogación. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué sirve? ¿No sirve? ¿En qué sentido? ¿Qué clínica? Las preguntas que le atañen al psicoanálisis. La idea es que el psicoanálisis viene a ocupar un lugar vacío, nuevo, surgido en la modernidad occidental. Y a ocuparlo significa dirigirse hacia ese lugar vacío o a obturarlo, a cerrar ese vacío. Tomando las expresiones literales de Michel Foucault en las palabras y las cosas en el último capítulo, que es un capítulo importantísimo para nosotros porque hace un análisis muy interesante de la localización del psicoanálisis en nuestro mundo, en el campo de las ciencias sociales, etc. Para Michel Foucault este lugar vacío es dirigirse hacia el inconsciente. Y aclara que a diferencia de todas las otras ciencias humanas, ya que todas las otras ciencias humanas se dirigen en sentido contrario, o sea, se va hacia el inconsciente o se va hacia unas concepciones que tienden a anular la existencia de eso que, bueno, si están un poco imbuidos del lugar que tiene Michel Foucault en el campo de las ideas, es de esta novedad que ha surgido en la modernidad. Entonces, ir hacia la operación y ampliación de lo inconsciente o ir hacia su negación. La sociología, antropología, psicología, historia, según Michel Foucault, van a contramano del psicoanálisis, o sea, intentan ir, ahora veremos más precisamente, incluso en términos de Foucault, intentan ir hacia el sentido contrario, hacia un sentido contrario al inconsciente, intentando anular, podríamos decir, su existencia. Mi lectura, mi posición, la propuesta que yo sostengo en mi trabajo personal, pero en esto coincide plenamente con lo que sostiene Apolla y lo que sostienen en gran medida sus socios, es que el freudio-lacanismo se ubicaría en el campo de las ciencias humanas, yendo en contra de esta orientación hacia ese vacío moderno que se designa inconsciente. No.
Este tampoco. ¿Con la ruedita? No. ¿Sí? Bueno, y entonces la propuesta es que saber economía política es saber ciencia moderna, economía capitalismo de mercado y política democracia, en una forma planteada tal que sería el psicoanálisis aquello que anudaría en este campo de problemas a los otros tres registros, estableciendo el sujeto y el objeto propio a la articulación. En el gráfico que presento, me imagino que lo pueden observar con claridad, es un anudamiento browniano, borromeo de 4 líneas. Bueno, entonces, en el sentido de ir hacia lo inconsciente o ir en sentido contrario, la propuesta mía es que a partir de 1953 se produce la entrada de Lacan al psicoanálisis, intentando orientarlo en el sentido este que propone Foucault. El texto de Foucault es de 1966, el mismo año de la publicación de los escritos de Lacan. Es muy conflictiva la relación Lacan-Foucault, muy conflictiva para estudiar, establecer nexos, articulaciones, toma de conceptos, rechazo. Pero bueno, tomando ese modelo, el propuesto por Michel Foucault, entonces descubierto lo inconsciente, lo van a ver en la propia obra de Freud, en algunos pequeños puntos como para poder discutirlo hoy, en la próxima reunión. Entonces tendríamos que Lacan va en sentido contrario. Y el choque de las flechas, la de Melanie Klein y la de Lacan, en realidad yo tendría que haber hecho una llave que unificase a Anna Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott, porque son continuadores de Freud, bien en un sentido bidimensional espacial. Y Lacan iría en contra. En el choque de las flechas, si hubiese tenido más tiempo de reflexión, tendría que haber puesto en el choque de las flechas la decisión de 1953. Ahí cuando aparece simbólico, imaginario y real, y se produce el primer corte de Lacan con los psicoanalistas y los psicoanalistas con Lacan, un corte hecho a medias porque comienza en el 53, pero se cierra recién en el 63 este mismo conflicto, con lo cual la escisión es comunión, disolución. Es un libro que tiene documentos de esta historia y algún comentario de Jacques-Alain Miller, un buen documento histórico. Entonces, en 1953 comienza el fracaso de Lacan. Lacan lo llama mi fracaso, ya que esta remontada en sentido contrario implica desde el comienzo mismo una ruptura con el movimiento psicoanalítico. Y si estudian esos documentos, más otros que están en internet, verán que en el 53 lo que se produce es que los psicoanalistas más viejos, con más experiencia, didactas médicos, van en contra de Lacan, y los psicólogos jóvenes, estudiando todavía, lo siguen a Lacan en este movimiento que fue comenzado con la creación de una nueva sociedad por parte de Lacan y otros, y que termina en el 63, 10 años después, porque la sociedad esta solicitaba su reconocimiento por los organismos internacionales del psicoanálisis, y entonces lo que se produce es que... no lo hice. Bueno, no lo hice. Tenía que haber hecho una diapo de 1963
donde tendría que haber puesto la misma estructura de flechas, y ahí directamente excomunión. O sea, la sociedad fundada por Lacan, Dolto, Lagache, creo, y otros, es reconocida como una institución formadora de psicoanalistas siempre y cuando se lo eche a Lacan, que Lacan no participa, sino no se le reconoce. Se le reconoció, lo echaron a Lacan, y es un caso inédito en la historia de, no sé, 130 años de psicoanálisis, 120 de institución psicoanalítica, donde se echa a un psicoanalista. No es que pasa todos los años, no es que pasa cada 5 años, no es que pasa en Latinoamérica. Que yo sepa, lo que he podido investigar, solo Wilhelm Reich, que estuvo preso en Estados Unidos y en un psiquiátrico, y Jacques Lacan fueron los únicos excomulgados de la institución psicoanalítica, o sea, tachados de la lista de didactas. Con lo cual vean que efectivamente, a pesar que algunos en el freudo-lacanismo dicen, bueno, más o menos, habrá que ver, no hay nada que ver, lo echaron a Lacan y lo tacharon de la lista y nunca más lo recuperaron de la lista. Y en esta entonces que tienen a la vista, lo que anoto es que no sé si habrán pensado en la anterior, que se puede leer así retorno. En la anterior el retorno era ir en otro sentido, ¿no? Tomar la vía de retorno, ir para allá. En esta lo que podemos inscribir ya es directamente lo que ha sucedido desde 1980 para acá, y es que los lacanianos, lo que sea para ustedes los lacanianos, los colegas lacanianos, los psicoanalistas lacanianos, mis amigos lacanianos, pónganlo más dulce, menos dulce, más diabético, menos diabético, como quieran, los lacanianos, sean lo que sea eso para ustedes, retoman el mismo sentido que tenía el movimiento psicoanalítico. De hecho, recuperan las instituciones, no tienen didacta, pero ya tienen AE, AME, o sea, está recuperado todo aquello contra lo que Lacan fue, y ahí en 1980 lo que se produce es algo insólito también en el movimiento psicoanalítico, que es un psicoanalista de 80 años, exitosísimo, el más exitoso de su época, disuelve la escuela que él mismo había fundado con su enseñanza y a la cual participan todos psicoanalistas lacanianos, con lo cual me da la impresión que hay muchos motivos para ver que esto tiene no solamente cierta coherencia textual, sino que coincide con el diagnóstico de Lacan y del movimiento psicoanalítico, porque no por nada lo echaron a Lacan. No creo que ustedes piensen a esta altura que a Lacan lo echaron de la manera en que lo echaron del movimiento psicoanalítico por hacer sesiones cortas. Ana Freud atendía con un telar. No sé si ustedes conocen el consultorio de Ana Freud, yo lo conocí en Londres, tenía un telar espectacular de 3 metros por 2 metros y atendía, se imaginan, ¿no? Uno podía decir, tejiendo. O Melanie Klein analizando a sus propios hijos y presentando los casos de sus propios hijos. O Sigmund Freud analizando a Ana 6 veces por semana durante 5 años. O sea, sesiones cortas, sesiones largas. En comparación lo que ha sucedido en el movimiento psicoanalítico, relaciones sexuales de analista con pacientes, todo el tiempo, masivamente, en la actualidad también. O sea, no creo que sea un argumento que debe haber habido un componente estructural al psicoanálisis mismo para que se produzca este evento, que está en los documentos publicados que Lacan quiso evitar a toda costa. Lacan hizo reuniones con la gente de la IPA, pidió a gente que lo apoye, le pidió a pacientes que no digan que él atendía cortito, sino que atendía largo, hizo lo que pudo para no ser, no crean que es una cosa así de vedetismo que le encantó. Bueno, y ahora sí les quería presentar lo que he podido pensar sobre el origen de mi propuesta. ¿Por qué propuse
saber economía y política, y me parece que no mucho más que por no haber sacado yo nunca del todo los pies del psicoanálisis, su historia, sus tradiciones, sus teorías, sus campos de significado, y les propongo, no sé, ¿se puede ver bien o está muy pequeña la...? ¿No? ¿Se puede ver bien? Bueno, entonces les propongo que de lo que se trata es de esta gráfica diseñada por Freud, que tiene una teoría muy específica del saber, que es aquello que está en esa ventanita superior, que es como un ojo, porque Freud lo entiende efectivamente como un ojo. Y el saber para Freud entonces es la confrontación con lo real de la naturaleza. Y el ego cogito es que la realidad se funda en mí, para mí, a partir de experiencias vividas. De hecho, es la posición del saber para Freud, tanto para las ciencias como para el individuo. O sea, se aprende desde el momento cero del nacimiento, haciendo experiencias que uno va acumulando, las va articulando. Ahora veremos cuál es la teoría específica. Tengo Yo pedí que se haga pública la biblioteca de Lacan. Junté firmas, juntamos como 2000 firmas. En el oscurantismo del freudio-lacanismo a nadie le interesó abrir la biblioteca, y me parece que ahí le agregaron una cerradura más. Tenía 6, le pusieron 7 cerraduras. El nombre de la rosa, ¿vieron la película o leyeron el libro de Humberto Eco? Pedí que pudiésemos tener qué libros leyó Lacan, qué libros tiene en su biblioteca, cómo estaban subrayados, cuándo los compró. Tengo la biblioteca de Freud. Y efectivamente, esto que escribió Freud es una máquina térmica, es un sistema termodinámico. O sea, es una máquina que tiene una caldera que le inyecta energía, tiene un trabajo que hace con esa energía y tiene una válvula de descarga del exceso de energía. Para Freud es crucial la válvula de descarga del exceso de energía, porque para Freud la neurosis es acumulación de energía, éxtasis libidinal, acumulación. Esta máquina, la máquina térmica, si acumula energía, explota. ¿Qué es lo que dicen los pacientes? Yo acumulo y exploto. Lo que dicen los pacientes, lo que dice la gente. Porque nuestros pacientes vienen a ser como la gente. Lo que dice la gente, yo acumulo, me la trago, y ¡pum!, exploto. Y efectivamente, en la biblioteca de Freud, y está leído y subrayado por Freud, está Teoría de la mecánica del calor de Clausius, o sea, el libro fundacional de la termodinámica, Rudolf Clausius. Está en alemán, yo tuve que traducirlo, etcétera, etcétera. Y está también el de Ernst Mach, La naturaleza económica de la investigación científica. Son Messi, Cristiano Ronaldo, son los más grandes que hay, estos autores. A Mach quizás lo conocen porque se escribe Mach, es alemán, se escribe Mach, es de Viena, del Imperio Austrohúngaro. Y vieron cuando se rompe la barrera del sonido, los aviones supersónicos tienen Mach 2, Mach 3, porque ambos establecieron las bases de la termodinámica. Freud los estudió y justamente arma el aparato psíquico de la segunda tópica como una máquina termodinámica. No sé si están al tanto, mínimo en física, termodinámica, en física, energía es sinónimo de calor. Calor es sinónimo de energía, porque quizás ustedes están pensando, no, Freud hablaba de energía, y esto es termodinámica, el movimiento del calor, pero en física calor y energía es lo mismo. Y en Einstein, calor, energía y masa es lo mismo, desde
la física. Ernst Mach es el ídolo de Albert Einstein y muchísimas de los elementos tomados por Einstein para la creación de la teoría restringida de la relatividad los toma de Mach. Ya la ampliada no. Entonces, esta máquina sabe en el sentido de que hace sus experiencias con la realidad. La economía, o sea, la entrada de la energía, se da por abajo, que son las fuerzas, las energías de vida y muerte del cuerpo anatómico. Ya es importantísimo, es crucial, crucial. Que saber esté arriba y pulsiones esté abajo. Las pulsiones abajo, a veces menos grosero, las pulsiones acá. ¿Entiendes? Este es un modelo imaginario, intuitivo, tremendo. O sea, no lo podía haber hecho al revés. ¿Por qué no entra la energía de arriba? ¿Entienden? Es una concepción muy vulgar, ingenua, sobre lo racional, que son las funciones superiores, las pasiones del alma, que es lo inferior, etcétera, etcétera. Y la política de este modelo termodinámico, la política, es por un lado la política social, que en Freud es estrictamente patriarcal, ya que para Freud indudablemente padre es ley. Y entonces la tenemos por el lado de la historia del asesinato del padre de la Horda, que es para Freud la fundación de la posibilidad de la legalidad. El pacto entre hermanos es a partir del asesinato del padre, que representaba el poder, la ley, y en cada caso individual es lo mismo. Es el complejo de Edipo y el sepultamiento del complejo de Edipo. Y del lado de la política individual es el dominio, es el autocontrol. El yo es entonces esclavo de tres amos. Ven que la ley está sumamente articulada y confundida con la función del amo. Acá lo que hace falta es que alguien se ponga los pantalones, hace falta las Fuerzas Armadas o la policía, acá hay que poner orden. No crean que es Freud de 1880, patriarcal, machista, eurocéntrico. Estas teorías siguen notablemente vigentes. Si hace falta un amo para que haya un orden. El discurso del amo versus el discurso del psicoanálisis. Es una polémica actual, no es algo superado. Ahora lo vamos a ver en Freud. Disculpen, no es mi gusto, no es mi opinión, es mi gusto y mi opinión. He intentado que esté sostenido en análisis textual de textos de amplia repercusión en cada una de las disciplinas. No trabajo de Freud una nota al pie, no trabajo de Lacan un documento que apareció 2 páginas perdidas. Trabajo los textos que considero más repetidos, más consistentes, que mejor articulan a la posible existencia de un modelo de cada autor, etcétera, etcétera. Este lo obtengo de un artículo que se llama Psicoanálisis, que la Enciclopedia Británica le solicitó a Freud por primera vez, cuando la Enciclopedia Británica crea la entrada Psicoanálisis, le solicitó a Freud la escritura de ese artículo. Bueno, ahí tienen los datos, como esto es híbrido, luego podrán volver a obtener los datos, la página no hace falta que yo lo lea. Allí Freud dice, el psicoanálisis como psicología de lo profundo, si ponen en Wikipedia, que es la enciclopedia vigente de máximo uso en la actualidad desde hace, 10, 15 años, debe tener decenas de millones de consultas
por día, Wikipedia. En Wikipedia, si ponen psicoanálisis, aparece un iceberg. Me pareció indignante. Un iceberg, la mayor parte hundido debajo del agua y un cachitito afuera. Es Freud a la letra, pero nunca le vi a Freud el dibujito del iceberg. El psicoanálisis como psicología de lo profundo, ahí ya está jugado el problema, para lo cual sirve la topología, para escapar de las pasiones del alma, lo inferior, lo superior. Los chicos de hoy no piensan, la queja del viejo, los chicos de hoy no piensan, no piensan en enchupar y encoger, la misma polémica medieval. El psicoanálisis como psicología de lo profundo considera la vida anímica desde 3 puntos de vista, el dinámico, el económico y el tópico. Ahí tienen los 3 de Freud. Yo, superyo y ello, inconsciente, preconsciente y conciencia, y dinámico, económico y tópico. Bajo el dinámico reconduce los procesos psíquicos prescindiendo de la recepción de estímulos externos. Sería una máquina térmica aislada. Hay muchos tipos de máquinas térmicas. Hay absolutamente separadas, hay aisladas y están aquellas que están abiertas. La diferencia es cómo están revestidos por la pared. Una caldera, una lata de sardinas, un termo, una botella térmica, un termo, tiene una pared altamente aislante térmicamente. Una lata de sardinas, no. La lata de sardinas la ponen a fuego y se calienta automáticamente, porque el metal del aislamiento es poco. En el caso de Freud van a ver que es altamente aislado. Es una máquina que Freud concibe como altamente aislada. Prescindiendo de la recepción de estímulos externos, al juego de unas fuerzas que se promueven o inhiben unas a otras, se conectan entre sí, entran en compromiso, etc. Todas esas fuerzas poseen originalmente la naturaleza de pulsiones, o sea, trieben, o sea, empujan, ocasionan, causan. Lo mismo que pulsión en español, está bien traducido. Si buscan en alemán trieb o trieben, el verbo, van a ver que es estas fuerzas lo que las caracteriza para Freud, que son internas, totalmente separadas del mundo externo, son de dos que se suman, se restan. Esta es la gran diferencia con el post-freudismo y el freudo-lacanismo, que para Freud tienen un balance inestable, pero nunca se le ocurrió a Freud que no hubiese balance. Desde Melanie Klein hay preponderancia de la pulsión de muerte y con el freudo-lacanismo y Jacques Alain Miller hay una preponderancia absoluta del goce mortífero. Tanto es así que el otro goce ni existe. No hay goce vivífero. Jamás un lacaniano escribió goce vivífero. Solamente tienen el problema del exceso de goce mortífero. Esto no es, en Freud son dos fuerzas que se balancean, se desbalancean. Todas estas fuerzas poseen originalmente la naturaleza de pulsiones, o sea, son de origen orgánico. Son de origen orgánico. 1926, segunda tópica, son de origen orgánico. Ya está. Se destacan por una grandiosa capacidad somática, la compulsión a la repetición, y hallan su subrogación psíquica en representaciones investidas afectivamente. Este renglón es el que rompe la relación Mach-Freud. Hasta esto, Freud se apoyaba en Mach y Mach aceptaba los desarrollos, porque Ernst Mach es de esos grandes sabios de la antigüedad, físico, filósofo, matemático, lógicos, escritor, esos tipos que después del siglo XX ya desaparecieron, esos que tenían todas las disciplinas. También tiene psicología. La psicología de Mach es una psicología totalmente fisicalista, o sea, somos máquinas térmicas puras.
La subrogación psíquica en representaciones investidas afectivamente, es la ruptura de Freud con un fisicalismo absoluto. O sea, ¿entiende lo que quiere decir? Que en el aparato psíquico hay subrogados, representantes de las pulsiones, que se cargan más o menos con unas o con otras de las pulsiones. El análisis de las observaciones lleva a establecer dos grupos de pulsiones. Las llamadas pulsiones yoicas, cuya meta es la autoconservación, y el de las pulsiones de objeto, que tienen por contenido el vínculo con el objeto. En cuanto a las pulsiones sociales, no se les reconoce carácter elemental e inderivable. O sea, son a consecuencia de las otras. No son elementales, ¿entiendes? No son la tabla periódica de elementos de Mendeleev. Ya son un producto, ¿entienden? Una vez que las energías anatómicas que cargan al aparato invisten representaciones, que son las huellas de las experiencias, estas huellas cargadas afectivamente funcionan como representantes de las pulsiones. Y ahí es que puede surgir lo social. Pero lo social para Freud no es elemental. O sea, originalmente somos animales como cualquier animal. Hasta que se produce al año, 2 años, el aprendizaje del lenguaje, luego del aprendizaje a hablar, que es la diferencia, aparece la instancia paterna en la vida de cualquier niño o niña que introduce la ley social. Y entonces el niño tiene el conflicto, el complejo de Edipo, que es cómo satisfacer sus pulsiones en relación a las prohibiciones que introduce el padre, que es el representante de la ley en casa. Pero es secundario, ¿entienden? O sea, lo social para Freud, con lo cual jamás podría ser para Freud el psicoanálisis un producto de la modernidad. Entiendan que esto es una conflictiva para Freud desde siempre. Desde que hay organismos anatómicos con un cerebro suficientemente desarrollado, con corteza, que aprende a hablar, desde ese momento siempre es igual en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la historia, con cualquier sistema religioso o cualquier sistema económico. Es absolutamente atemporal y aespacial el modelo freudiano. Lo fundamental de Foucault y su gran impacto sobre las ciencias sociales fue objetar este principio. No, es falso. Por determinadas coordenadas socioculturales, políticas, etcétera, etcétera, se generan condiciones en el saber tal que aparece un nuevo objeto del saber, que es el hombre como genérico, hombre-mujer como genérico, aparece el hombre como objeto del saber y aparecen las ciencias abocadas a las distintas propiedades de este objeto nuevo. Es allí que están dadas las condiciones y era lógico que venga el psicoanálisis. Antes es ridículo, o sea, es la objeción más fuerte al psicoanálisis, al psicoanálisis. La consideración económica supone que las subrogaciones psíquicas de las pulsiones, ¿entienden? Primero lo primero. Primero somos una máquina térmica cargados por energías que provienen del cuerpo anatómico. Y estas energías que provienen del cuerpo anatómico son de dos tipos y el subrogado psíquico es un aparato con 3 funciones. Eso. Primero eso, que es lo que calienta la caldera, porque si no se calienta la caldera no se mueve el pistón, y si no se mueve el pistón no hay máquina. ¿Entienden? Primero, ¿entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué no empieza Freud hablando de lo económico? Porque primero lo que tiene que postular es qué anima esta máquina. A esta máquina la animan energías que provienen del cuerpo anatómico. Segundo, la consideración económica supone que las subrogaciones psíquicas de las pulsiones están investidas con determinadas cantidades de energía.
y que el aparato psíquico tiene la tendencia a prevenir un éxtasis, un estancamiento como en un dique, un éxtasis de ellas y a mantener lo más baja posible la suma total de excitaciones que gravitan sobre él. O sea, el aparato psíquico como tal, como máquina biológica, lo que tiene es que es cargado por las pulsiones y el aparato como tal está destinado a que esas pulsiones no se acumulen y produzcan el sufrimiento propio de la acumulación. El transcurso de los procesos anímicos es regulado automáticamente por el principio placer-displacer. Es muy obvio todo lo que dice Freud, relacionándose de algún modo el displacer con un aumento de la excitación y el placer con un aminoramiento de ella. Lo que el propio Freud dijo, esto no se sostiene ni 15 minutos, es ridículo total, me da vergüenza haberlo dicho, pero no tuvo otro modelo para superarlo, porque para decirlo termodinámicamente, al menos para los que tengan actividad sexual entre los presentes, calentarse está bueno, ¿no? Y yo estoy frío, fría, y no logro calentarme, no está bueno, ¿no? Digo, Freud tiene la sexualidad como eje de sus desarrollos. Que calentarse sea displacentero es contradictorio. Freud mismo lo dijo. Después empezó, entonces será por la función de frecuencia y será cuán grandes serán los valles y las crestas. Hay que pensar estas cosas, son los fundamentos de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos. Y el placer como un aminoramiento. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste? Mal. ¿Por qué? Y porque no la vi ni de cerca, él lejísimo. Esa persona que la pasó mal, que no la vio ni de cerca, está fría. Y porque está fría tiene displacer, ¿no? O sea, esto no va ni para atrás. Todo esto que dice Freud es sentido común, pero no se sostiene en el primer análisis que el propio Freud hace. En el curso del desarrollo, el principio originario de placer experimenta, y esta es la dirección de la cura. En el curso del desarrollo evolutivo, desde el nacimiento hasta los 5 años con el Edipo y hasta la segunda oleada de la sexualidad, en el curso del desarrollo el principio originario de placer experimenta una modificación en virtud del miramiento por el mundo exterior. Ahí aparece el mundo exterior. O sea, no puedes ir a tocarle la teta a mamá. No puedes. Ahí es un miramiento por el mundo, no se hace, papá no te deja. Hay que entonces para tocar la teta hay que conseguirse otra mujer que no sea mamá y el rodeo, lo que Freud llama el rodeo. Hay que invitarla a tomar un café, después tenés que invitarla a cenar, después tenés que llevarla al cine y después le tocarás la teta. Ese es el argumento freudiano, el rodeo. Y es la dirección de la cura. La dirección de la cura es someter ese exceso de energía del aparato al miramiento de la realidad tal que pueda satisfacerlo. Freud no dice que no te satisfagas, como algunas teorías religiosas. No dice no te satisfagas, incluso no tan religiosas como ciertas concepciones hinduistas que dicen no te satisfaga. Freud dice, sí, tienes que satisfacerte, pero como sos un ser humano, tenés que someterte a la política. Y es el miramiento por las leyes sociales. Y la dirección de la cura es eso, cómo hacer para satisfacerse, para tener una buena vida satisfactoria, articulado a los condicionamientos de la moral mínima que todos tenemos que tener para no ser animales. ¿Se enteraron del caso de Francia? Sí. Es extraordinario, no se lo pierdan. No sé, es lo más grande que ha sucedido como rareza periodística. Un hombre drogó a su mujer, un hombre de 61 años drogó a su mujer de 60 durante 10 años para que personas que él invitaba por un chat de sexo medio ahí, no muy conocido por la gente, para que la vengan a violar estando ella inconsciente por droga. Él era muy ordenadito,
Así que lo agarraron una vez filmando polleras, la bombacha de las mujeres debajo de las polleras, infraganti, en un mall, en un shopping center. Lo pusieron preso, le sacaron el celular, descubrieron que tenía mucho, investigaron, tiene todo documentado. Esta es una carpeta que se llama abusos. Ya pusieron en cana, ya están. El juicio es ahora. Esto sucedió, se descubrió hace 2 años. El juicio es ahora. La mujer decidió que sea público. Y están los 50 acusados allí. Yo reviso mucho esas noticias por curiosidad asquerosa. Además, lo confesó, lo admiten. Ahora en el juicio. Ahora en el juicio sí. Ahora dice sí, lo admito. Los hombres que están acusados dicen, no, yo creía que era un jueguito de A3. Pero no se puede sostener. Una historia rarísima. Ella iba a ginecólogo, neurólogo, tenía algo raro con el sueño, irritación vaginal. Bueno, son historias. Peticot se llama el tipo, algo así. Sí, ponen así. Yo lo reviso mucho para ver cuándo aparece como animal. Muchos practican perverso, horroroso, asqueroso, bueno, todo eso, muchos periodistas, ¿no? Ponen perverso, llaman a neurólogos, a psicólogos para que comenten, pero mucha gente dice como un animal. Es esta teoría de Freud. No podés escoger así. No, eso no. Tenés que admitir la legalidad social, le tenés que pedir permiso a tu mujer. Si ella quiere tener relaciones sexuales con desconocidos toda la noche y que tu marido te mire, ¿entienden? Este hombre no aceptó el rodeo y para muchos es como animal, como un animal. Pero en la teoría de Freud es como un animal, porque lo humano surge con la aceptación de la ley del padre y realizar el rodeo, si no es como un animal. La siguiente, disculpen, es aburridísimo, pero no hay otra forma. La consideración tópica concibe el aparato anímico como un instrumento compuesto y busca establecer en él los lugares donde se consuman los diferentes procesos anímicos. Él se articula en un ello, portador de las mociones pulsionales, un yo que constituye el sector más superficial del ello. ¿Ven? Se nace como ello, se van produciendo las experiencias con la realidad, entonces la capa superficial del ello se va modificando tal que va incorporando condiciones características, el lenguaje. El yo que constituye el sector más superficial del ello, modificado por el influjo del mundo exterior, y un superyo que proveniente del ello gobierna al yo y sustituye a las inhibiciones pulsionales características de los seres humanos. Y un superyo que proveniente del ello gobierna al yo y sustituye a las inhibiciones pulsionales características de los seres humanos. El superyo, este superyo proviene del ello porque en el proceso, todo lo que hay en la heladera, Freud lo puso. No van a encontrar nada en la heladera, como en el mago. Todo lo que salga de la galera del mago es porque el mago lo puso. No hay otra forma. Y el superyo puede provenir del ello porque para Freud la correcta finalización del complejo de Edipo es el sepultamiento del complejo de Edipo. En alemán es Zugrunde gehen, es irse al fundamento. Entonces, Freud dice, pero nadie se acuerda de todo eso. Entonces, no van a conocer a nadie que se acuerde de los deseos sexuales del varón hacia su madre y que el padre lo prohibió y entonces que tuvo que... Nadie se acuerda de eso. ¿Por qué nadie se acuerda de eso? Porque fue a parar al ello. Y desde el ello vendrá entonces, ¿entienden? Como prohibiciones que provienen del ello hacia el yo. El problema gravísimo acá, yo lo resolví después de 2000 años. Bueno, ¿ven? Ese es el típico. Hay uno sin superyo, hay dos de Freud, no hay más. Yo ya me conseguí todo, les pedí a los colegas de Apola, ya lo tengo, todo el Standard Edition en inglés, está todo chequeado, y tengo la Gesamte-Werke en alemán, que son extraordinarias, te la pones en internet, buscas la página, está todo, está
espectacular, está así en todas partes. Gesamte Werke, Standard Edition, Amor Rortu. Bueno, ¿ven Super Yo? ¿Ven que la raya, la curva que está debajo de la palabra Super Yo, que está transversal, tiene como una cuña en la entrada y una cuña en la salida? Como una B corta, como una V. ¿Lo ven? Bueno, pues es ridículo eso. Es ridículo porque... Y un super yo que proveniente del ello gobierna el yo. Está mal. ¿Qué va a hacer? Ay, me fui para el otro lado. Bueno, no sé si ven allí. Primero que Freud en otros textos dice que el sector destinado al ello debería ser muchísimo más grande. Yo lo hice a la derecha, como dice Freud, que debería haber sido. No conseguí el dibujito de Freud hecho a mano, el que Freud mandó a la imprenta. Estará en algún lugar, está todo. Si Strachey estuviese vivo, le preguntaría a Strachey. Como Strachey no hay, los más grandes que hay. Ojalá hubiese con Lacan un Strachey. Espectacular. Pero a su vez, entiendan ustedes que proviene del superyo, el superyo proviene del ello y va hacia el yo. Porque como están hechos los gráficos habituales, estos sí son gráficos, dibujos, están hechos como si proveniese de la realidad también. ¿Entienden? Como si fuese un sistema de dos flechas, una que viene de arriba y otra que viene de abajo, pero no es así. Que era el heredero del complejo de Edipo. Es el heredero del complejo de Edipo, pero primero se tuvo que ir abajo. Es el heredero del complejo de Edipo, pero el heredero que opera desde el ello. Son todas cosas que Freud inventó. No hay ningún motivo para que las sostengamos ni 2 minutos. Eso que dice que nadie se acuerda del complejo de Edipo, ¿y de qué sí todo el mundo se acuerda? De las primeras chupadas de la teta, de los primeros Bibimager, o sea, entiende que todo esto son explicaciones que Freud da lo más coherente posible para su modelo y que los ingredientes con los que no cuenta, él los agrega como simbólico imaginario real. Lacan lo fue poniendo, no hay ningún vaso de donde se saque, no sé si me entienden. Son autores. Bueno, entonces el superyo que proveniente del ello gobierna el yo y sustituye a las inhibiciones pulsionales características de los seres humanos. Estas las características de los seres humanos, de los animales humanos. También la cualidad de conciencia posee su referencia tópica. Los procesos que tienen lugar en el ello son totalmente inconscientes, por eso del Edipo nadie sabe nada, porque en el ello todo es inconsciente y seguirá siendo por siempre inconsciente. La conciencia es la función del estrato más externo del yo, destinado a la percepción del mundo. Vuelvo, ahí está. Variantes de la curatipo. Esta cita, está avanzadísima la hora, están aburridísimos. Esta cita de variantes de la curatipo 1, 1955, páginas 312-313 de la nueva edición de los escritos, es el apartado 1. Este apartado 1 es el psicoanálisis, una cuestión murciélago. No sé si lo recuerdan, y Lacan está haciendo una ironía, un chiste, con la fábula de Esopo. La fábula de Esopo. La fábula de Esopo. Acá está en alemán. La fábula de Esopo, de la edición de Gredos, que es como
la Standard Edition, la de Gredos, es la fábula 172. El murciélago y las comadrejas. Las comadrejas son enemigas de los murciélagos, se los comen, y entonces un murciélago se cae de la rama, la comadreja se lo quiere comer y la comadreja dice, qué rico, me voy a comer un ratón. Y el murciélago le dice, no, guarda, 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 yo no soy un ratón, yo soy un pájaro, yo vuelo. Tienes razón, y se escapa el murciélago. Al otro día se vuelve a caer el murciélago de la rama de un árbol, debe tener algún problema anatómico, se vuelve a caer y lo agarra otra comadreja, que lo ve caer volando, que se pone en la rama y se cae. La comadreja dice, qué rico, me voy a comer un pájaro. No, qué pájaro, yo soy un ratón. Lacan dice que el psicoanálisis está en esa posición. El psicoanálisis es una cuestión murciélago. ¿Por qué? Porque si comparás al psicoanálisis vía la interrogación con un psicoanalista, si el psicoanálisis es como... para vos el psicoanálisis es como las flores de Bach, ¿no? No, por favor, las flores de Bach, ¿qué es eso? Es una chantada, no tiene ninguna seriedad. Me vas a decir a mí, yo soy psicólogo, yo hice 5 años en la facultad, tengo la maestría, tengo el doctorado, soy jefe de trabajos prácticos en una cátedra de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo vas a decir que son las flores de Bach? Las flores de Bach es una chantada, vas a la farmacia, decís un poquito de esto, un poquito de lo otro, ¿no? Ahí es ratón. Y cuando le decís, claro, porque ustedes son una ciencia. No, el psicoanálisis no es una ciencia. Ahí son pajaritos, ¿entienden? El psicoanálisis o no es esto o no es lo otro, y Lacan dice los psicoanalistas escapan por ahí. Y en esta cita, está tópico económico y dinámico, va a ser muy fácil que la encuentren en el buscador, sino página 312, 313 de Variantes de la cura tipo, Lacan dice que aquel que quiera introducir una novedad en el campo del psicoanálisis para resolver este problema, si es una mera práctica, y entonces queda con todas las prácticas, hongos, ayahuasca, un fin de semana de ayahuasca. No, yo terapia no, yo cada tanto un fin de semana de ayahuasca. Constelaciones familiares. O constelación, ayahuasca es más simpático. Un fin de semana de hongos, ayahuasca. En vez del psicoanálisis, pero ¿cómo el psicoanálisis con ayahuasca? No me lo vas a comparar. Lacan dice que cualquiera que intente introducir una novedad en el psicoanálisis para resolver la cuestión murciélago, Lacan dice que los psicoanalistas le contestarán si con eso estamos todavía en psicoanálisis. Es buenísimo, estos 3 párrafos se los recomiendo. Y ahí tenemos la evolución, ahí está, la evolución de las concepciones freudianas. Esto es la correspondencia con Fliss. P, ¿se ve? P, después hay 1, 2, 3 y C o C. ¿Eso se puede leer? Bueno, P es las percepciones. 1 son cuando las percepciones ya tienen registros en las representaciones y empieza a haber un sistema. 2 es que esos sistemas son inconscientes, luego que esos sistemas en 3 se hacen preconscientes, se asocian con representaciones de palabra y ahí acceden a la conciencia. Esta es lineal, no es un huevo y no es una máquina energética, es un proceso todo, si ustedes quieren, de escritura prácticamente. En línea, ¿cómo se escribe? Luego ya tenemos los 3 gráficos de la interpretación de los sueños, capítulo 7, la regresión, 1900, páginas 531, 534. Freud será machista, patriarcal, eurocéntrico, biologicista, todo lo que quieran, pero es un autor serio. Es un autor serio, serio, serio. Este capítulo se llama La regresión, el capítulo 7.
más famoso no hay. Capítulo 7, la regresión. Pero si ustedes observan, no se puede escribir la regresión. Esto va de izquierda a derecha, no hay posibilidad de escribir regresión. Regresión tendría que ser de derecha a izquierda. ¿Se dan cuenta? Y Freud escribe este capítulo justamente para decir, en mi modelo no va la regresión onírica. ¿Entienden por qué es regresión onírica, no? Porque las palabras aparecen en imágenes, es más de los chinchulines para Freud las imágenes. Entonces Freud dice, bueno, del modelo anterior, vieron conciencia, se va para atrás, se va hacia las imágenes, las huellas mnémicas, imágenes mnémicas. O sea, teníamos las experiencias, las imágenes, el sistema de imágenes, la asociación con palabras, la conciencia. Pero en el sueño, en el soñar, no en el dormir, en el soñar, Freud dice que es fundamentalmente visual el sueño, con lo cual hay una regresión de esta línea al estado de las huellas anémicas cargadas. Y Freud dice, pero yo no lo puedo escribir. Entonces empieza a ver, bueno, pero podría ser que hubiese un cierre a la motilidad. Como no puedo ir al baño, veo como si estuviese en el baño y me orino. El cierre, porque la conciencia es lo que da... Son todas hipótesis agregadas. Freud dice, en mi modelo no va. Tengo que explicar esto y no va. Yo no puedo escribir la regresión. Lacan lo resuelve con escribir en bucles. S1, S2, S2, S1. Lacan resuelve este problema cambiando el sistema de escritura. No suponiendo que se escriba así. Todos suponemos que se escribe así. Un término, luego otro, luego otro, luego otro. En el freudio-lacanismo, en todas las corrientes, kleinismo, no cerrar, abrir y que siga hablando, no cerrar, ¿ven? Tirar de la soga, que salga, que salga, que salga. Y por eso no hablan los psicoanalistas, porque tienen el problema que si hablan, tienen miedo de alterar o de frenar la soga. Entonces que siga saliendo, en una versión me parece muy ingenua del vaciamiento de la éxtasis. La mínima experiencia humana, ¿no? Hay gente que habla, no pasa nada. Terminan la conversación más cargado que antes. Entonces, y luego aparece el giro de 1920, que es ya la muerte del psicoanálisis, porque pierde su connotación de representaciones, palabras y escrituras para pasar a ser una máquina termodinámica. Eso es un movimiento de la ciencia, Es esto que les decía. Clausius, pueden googlearlo, es de los 10 nombres, de los 5 nombres de la termodinámica moderna, y Mach. Esto surge, entienden que Freud toma un modelo de la época, un modelo que estaba constituyéndose en la época, que es la de la máquina termodinámica. En 1800 ferrocarriles había mucho antes y calderas había. Bueno, ferrocarril a vapor es una caldera y un pistón, una caldera con un pistón asociado. Pero esta es la muerte del psicoanálisis, cuando pierde esa connotación y empieza a ser una unidad cerrada, el sujeto singular, con los goces del cuerpo real, que hay que ver qué se hace para que no se acumulen adentro. Está después entonces y después el otro al cual Freud le agrega el superyo, pero que está mal escrito. Porque así da a entender que es el reclamo moral de la sociedad. ¿Entienden? Que una flechita la que de arriba para abajo. Yo había entendido mucho tiempo eso, que Freud había escrito que viene la moral social y que viene la moral superyoica.
Pero para Freud eso no es así, para Freud eso no es así. Para Freud todo esto se resuelve con el complejo de Edipo. La gran propuesta freudiana para Freud es el complejo de Edipo, o sea que toda la vida del animal en sociedad, el ser humano se resuelve en el complejo de Edipo, donde la criatura humana tiene su objeto de deseo y de amor, como somos mamíferos, es la portadora de la teta, y está la otra figura social, familiar, que es el padre que introduce la ley. Ahí se arma el aparato, eso se va todo al fundamento y todo nuestro destino estará jugado ya allí. Neuróticos, histéricos, obsesivos, perversos, psicóticos, esquizofrénicos, paranoicos, todo ya estará jugado ahí. Lo que provenga de la sociedad a partir de ahí, de los 5 años, no va a cambiar nada esto. No va a cambiar nada esto. Un poquito más, no le pesqué de la conferencia 31, ahí no le puse es de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, ahí no le puse, bueno, aquí ven ustedes que el superyo se sumerge en el ello. En efecto, como heredero del complejo de Edipo, yo agregué sepultamiento del Edipo, es algo que se olvida, pero para Freud es crucial, el Zugrundegehen del Edipo. Mantiene íntimos nexos con él. Está más alejado que el yo del sistema percepción. ¿Ven que le bajé la flecha? ¿Entienden? Porque el yo queda por arriba. El otro es más del sentido común moderno occidental. El otro gráfico, el otro dibujo. El ello comercia con el mundo exterior solo a través del yo, al menos en este esquema. Hoy nos resulta difícil, por cierto, decir en qué medida el gráfico es correcto. En un punto seguramente no lo es. El espacio abarcado por el ello inconsciente debería ser incomparablemente mayor que el del yo o el de lo preconsciente. Les ruego que lo rectifiquen ustedes mentalmente. Yo lo rectifiqué. A mí los que me critican por criticar a Freud, que son todos, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los psicoanalistas del mundo, que bueno, ya está, es así. Como que quieren que le diga, yo soy de Racing, ya está, es así que me voy a cambiar a esta altura, me voy a hacer independiente, ya está, yo soy de Racing, ya está, ¿qué voy a hacer? Pero no creo que, yo no conozco a nadie que lea tanto y tan al seriedad y profundidad a Freud como yo. Yo no conozco a nadie, no digo que no lo haya. Yo no conozco, y de los lacanianos ninguno. Esos que defienden a Freud a capa y espada no lo leen, porque verdaderamente este es el fundamento. Ahí es donde va a ir el goce. Y justamente porque ahí va el goce, es el goce. ¿Entienden? Es el goce. Tendrás que amigarte con el goce porque no hay nada. No importa si sos hombre o mujer, judío o cristiano, rico o pobre, burgués o capitalista, de izquierdas o de derechas, fin del 19, comienzo del 21, culto o bruto, intelectual o trabajador con las manos, todo eso para el goce no significa nada. Observen ustedes los desarrollos teóricos de los lacanianos, las direcciones de la cura, los testimonios del pase, todo eso. Incluso el fin de análisis lacaniano, si leen testimonios van a ver que es como un eructo, así, algo que sale y que adquiere forma de poema, o de recuerdo, o de pensamiento, pero siempre es interno, porque el gran receptáculo de la vida humana es el ello pulsional. Los lacanianos le cambiaron el nombre. Más o menos, porque es, ¿vieron? Goce, pulsión, guión, goce, ya. Bueno. Michel Foucault, entonces, Las palabras y las cosas, capítulo 10, las ciencias humanas, es muy difícil de leer. Hay que sentarse, tranquilo, varias tardes, varias mañanas,
No son muchas páginas, es denso. Foucault es un autor denso, que tiene alguna propiedad de su escritura que lo complejizan muchísimo, y es por ejemplo esto. Por ejemplo, yo creo que para mí apertura, Apola, ¿por qué Lacan? ¿Por qué el rechazo de Lacan? ¿Por qué la oposición Freud-Lacan? Yo creo que todo esto en mí surge por esta idea de Foucault, estos dos renglones. Es el último párrafo de Las palabras y las cosas. El último párrafo. No con el punto final, yo corté 3 renglones. El punto final es como la marca de arena que deja la arena y que las olas borran, ¿se acuerdan, no? El último párrafo. Foucault dice, el hombre es una invención. Yo a partir de esto hice una carpeta y pongo todas las invenciones. El amor heterosexual es una invención. ¿Cuáles más tengo en mi lista de invenciones? El alma es una invención. La familia es una invención. Que la amante sea más importante que la esposa legal es una invención. Tengo una lista enorme de autores que, como yo, fueron fuertemente impactados. La histeria es una invención. Tengo decenas ya, debo tener 30 o más. Todas a partir de esta idea. La idea del virus se introdujo con esto. El hombre es una invención, cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es tal que es capaz de albergar esta nueva invención que es el hombre. ¿Entienden, no? Como el ida y vuelta. El problema es que fecha reciente, en Foucault es descrito como, en ese capítulo 10, nada más, miren qué difícil que es leer a Foucault. Otros podrían decir que mal argumentado que está, pero dice saber occidental, dice cultura occidental, dice cultura europea, en 50 páginas, 60 páginas. Saberes modernos, episteme moderna y saberes modernos. Saberes modernos está repetido, me debe haber salteado otro. Uno se da cuenta que por la misma forma de decirlo, no es lo mismo. No es lo mismo saber occidental que cultura occidental. No sé cuál es la diferencia, pero no es lo mismo, ¿no? No utilizamos como sinónimos esos términos. Pero también nos damos cuenta que tienen un uso sinonímico en el texto. Entonces lo que estamos tratando de establecer es justamente que nuestro objeto, el objeto con el que opera el psicoanálisis supuestamente, el hombre, es una invención reciente, propia del occidente moderno, y que se articula en un sistema casi automático entre objetos de estudio y saberes destinados a estudiar ese objeto de estudio. Bueno, otro problema es que hay muchos conceptos de Foucault que son muy oscuros, que ni siquiera se entiende bien cómo los usa, a qué se refiere. En este caso, voy a terminar con esto, los estoy preparando para esto. ¡Charán! Bueno, vamos por partes. Es el concepto de positividad. Yo lo uso, como siempre no es lo mejor, pero yo lo uso, el vocabulario de Michel Foucault, de Edgardo Castro, es buenísimo. Hay varios
el de Edgardo Castro, es buenísimo el vocabulario de Michel Foucault, una obra magnífica de Edgardo Castro, que es un súper gran especialista argentino sobre Michel Foucault, una autoridad mundial. Positividad. No son solo de Edgardo Castro estas definiciones, también tomé de otros lugares. Es muy difícil. Positividad es una forma específica de acumulación discursiva. O sea, hay acumulaciones discursivas, ¿entienden? Psicología, filosofía, medicina, antropología, física. Son discursos que los podemos tomar como entidades en la medida que acumulan saberes, pero de la misma especificidad. ¿Se entiende? Lo que permite hablar de ciencias humanas. Ciencias humanas sería una forma específica de acumulación discursiva. La existencia del conjunto ciencias humanas. Si alguien dice, claro, cosmología moderna, no. Cosmología moderna no es ciencia humana. Eso que es específica, ¿se dan cuenta? O sea, no es, sino que hay campos de saber, una positividad. En lugar de esto, en este conjunto de problemas que estamos nosotros imbuidos a estudiar, la empiricidad es definida por Foucault como una positividad. O sea, lo que encontramos, con lo que nos chocamos, es con formas específicas de acumulación discursiva. Que es un hombre, que es una mujer, que es una familia. Ahí tienen acumulaciones discursivas. Que para Foucault es la empiricidad con la que nos encontramos. Hasta utilizamos el verbo ser, que es una familia, que es amor. ¿Se entiende? En Foucault es una positividad. También puede ser definida como un a priori histórico. El psicoanálisis surge a partir de a priori históricos. No causas, dice Foucault, sino condiciones. Foucault fue varias veces al seminario de Lacan. Estaban bien en conexión unos con otros. Foucault es una generación más joven, una generación completa más joven. Y también puede ser definido como condiciones de ejercicio de la función enunciativa de un determinado saber. O sea, si nos queremos referir a salud mental, hay condiciones, que es ese a priori histórico, que es esa acumulación de saber que permite decir que nos estamos refiriendo a algo. Algo en este campo de las palabras y las cosas, Foucault lo llama positividad. Y entonces los tres de Foucault, para pensar, concebir y operar sobre hombre, los tres de Foucault son... ¿Saben que Foucault lo plantea como un triedro? O sea, un sólido de tres caras. Una cara, otra cara y otra cara. Como si fuese un triángulo. Que lo, ¿cómo? Una pirámide. Una pirámide. No. Triedro. ¿Tiene ¿Tiene? tiene 4. No sé si Tri. Sí, no sé si es posible. ¿Es posible? Sí, triedro, sí. Con tres caras, ¿cómo que no? Sí. No, nunca fui a Egipto y ya me parece que a esta altura no iré. Así. Tres caras, sí. Sí, no hay ningún problema. Abierto en la base. ¿Eh? Está abierto en la base. Sí, nadie dijo. No. No sería un cuerpo. Serían. No sería un cuerpo. Es un. No sería un cuerpo. Dice. Un sólido cerrado. No. Para ser un sólido cerrado necesita cuatro caras. Pero se parece enormemente al iceberg de Wikipedia. Es rarísimo que Foucault
se haya quedado en un triedro, habiendo participado en el seminario de Lacan. Lacan 66, 53, 66 está en el 13. Ya desde el 53 trabajo con toros, interpenetración de toros. Desde el seminario 9 despliega toda la topología. Porque tiene que decir Foucault que están interrelacionados, pero lo presenta como tres caras separadas. Son tres superficies. Triedro de saberes, tres superficies. Biología, no. Vida, trabajo y habla, pone Foucault. Esto es, muchísimos autores lo han percibido y han publicado sobre los tres de Foucault. Estos son los tres de Foucault. Para hombre, hace falta un triedro para operar con las tres positividades de hombre. Una positividad es la vida, que vive. La otra positividad es el trabajo, que produce. Y la otra positividad es el lenguaje. Lo que le voy a presentar la próxima es esto. Eso para la próxima. ¿Ven que en Michel Foucault hay 19 en romano rojo? ¿Ven? Bueno. Es increíble que Foucault presente así las tres positividades, porque así presentadas no son históricas. El hombre siempre vive, el hombre siempre produce y el hombre siempre habla. Es increíble, ¿eh? ¿Entienden? Hay como una ruptura argumentativa, no sé cómo pensarla, porque las tres caras propuestas por Foucault son como los tres de Freud. Saben que Foucault tenía 2 títulos, 2 doctorados, o no sé, sí, 2 doctorados, sí, 2 doctorados, uno en filo y otro en psicología, así que era psicólogo. Y entonces que esas tres positividades se articulan a 3 campos del saber: la vida, el trabajo y el habla. Entonces la vida a la psicología, el trabajo a la sociología y el habla no pone lingüística, yo puse lingüística, él pone filología. Filología, saben lo que es el conocimiento de las culturas a través del lenguaje, de los textos, de los relatos. Es cómo se deduce la especificidad de una cultura a través del lenguaje. Y entonces Foucault propone que estos 3 saberes, psicología, sociología y filología, son los correspondientes al surgimiento de hombre en las 3 positividades. Pero el problema es que estas positividades de Foucault no son modernas. ¿Lo ven? Vida, trabajo y habla son de siempre, son eternos. Con lo cual lo que le falta en el argumento a Foucault es ¿qué pega la torsión? Tal que vida, trabajo y habla constituyen como tal un objeto nuevo y disciplinas nuevas. ¿Lo ven? ¿Ven el problema del...? Bueno, después lo que puse en la columna izquierda es que esto antes era el campo de la filosofía. O sea, cuando surge hombre como objeto de estudio y surgen también las ciencias humanas, se puede decir que lo que antes se ocupaba de estas problemáticas era la filosofía.
O sea, ya la filosofía no se ocupa más de esto. Han surgido... y por otra parte, Foucault propone que se hace con conceptos importados, el concepto de hombre se hace con conceptos importados y con empiricidades u objetos, y que tienen que estar entrecruzados. Pero ahí de vuelta Foucault cae en una contradicción porque propone un volumen triédrico. Y en el volumen triédrico cada cara es cada cara y están separadas por una línea que no le permite. ¿Entienden lo que estoy proponiendo? Que el modelo que propone Lacan, los modelos que propone Lacan son superadores. Pero el problema que propone Lacan para la propuesta que les estoy haciendo yo, que es real, simbólico, imaginario, consistencia, existencia y agujero, tampoco son epocales. O sea, que lo que yo les propongo como saber científico, economía capitalista y política democrática liberal de Estados nacionales. En la última voy a presentar todas las propiedades que yo considero mínimas de estos tres campos que hay que articular en forma borromea, y a partir de allí surge hombre, este nuevo tipo de objeto y el objeto del hombre y el lugar del psicoanálisis. Pero de vuelta, observen que hay muchos tres, por eso la reunión de hoy la propuse llamar Mis tres no son sus tres, que es lo que dice Lacan en la conferencia de Caracas, cuando propone simbólico, imaginario y real, no es yo, super yo y ellos, mis tres no son sus tres, está en torno a los 80 años, la disolución de la escuela. Hay que tener un autor que funda una escuela y la disuelve siendo lacaniana. O sea, el fracaso de Lacan es contundente, y lo que les propongo que es contundente porque se lo confunde con Freud. Pero a su vez yo les estoy invitando a tomar de manera más radical el argumento de Foucault, incluso más radical que lo que soy capaz de leer en las palabras y las cosas. Foucault, todavía lo que no se publicó de Foucault es para toda una vida de estudio. Lo que no se publicó aún de Foucault es para toda una vida de estudio, y lo que nunca se publicará por lo que él destruyó en los últimos días de su vida, o mandó destruir por sabiéndose enfermo de una enfermedad que le quedaba pocos días de vida. Pero hasta donde yo sé, la propuesta que les estoy haciendo es considerar radicalmente al psicoanálisis como un producto de un mundo, de una época y de una geografía, consideradas a partir de tres campos de saber, que son el saber, la política y la economía, y que sin ellas no tenemos condiciones de posibilidad, y que con ellas las condiciones de posibilidad son el registro que establecen estos tres campos de saber. O sea, no importa si el analista es feminista o no. No importa si el analista es machista o no, si es de Milei o de Cristina. Muchos análisis se derivaron. Si son de Miller o de Colette Soler. En la época que se pelearon Colette Soler con Miller, los analistas lacanianos, muchos, te decían, no, tenés que elegir. Para seguir analizándote conmigo, tenés que ser milleriano, o para seguir analizándote conmigo, tenés que ser de Colette Soler. Y es un error, digo yo. Ustedes lo podrán ver como una cosa horrible de la politiquería psicoanalítica, pero yo les propongo que eso no corta aguas. Lo que corta aguas es si el marco, el universo, el mundo en el que existe el discurso psicoanalítico es del saber de la ciencia, si es en una economía capitalista liberal, y si es en un Estado democrático de elecciones con 3 poderes, con 4 poderes, porque sin esas condiciones no pudo surgir el psicoanálisis, ni puede existir el psicoanálisis, porque esas son, les propongo yo en esta hipótesis de trabajo, veremos si se sostiene,
las condiciones de posibilidad del ejercicio del psicoanálisis. Tiene que haber algo así como condiciones enunciativas, o sea, un esclavo no puede analizarse. Aunque sea una esclava sexual, no puede analizarse. No puede analizarse alguien que no puede ejercer su derecho a voto, no puede analizarse, no se puede analizar en un lugar donde no haya derecho a voto, no se puede analizar en un lugar donde no sea el régimen imperante, el de que cada uno puede vender su fuerza de trabajo a su criterio absolutamente personal. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y no se lo puede aplicar allí donde no haya establecido un saber que tenga la estructura del saber racional, conjetural, hipotético, deductivo de la ciencia moderna. Me parece que es el único modelo que es capaz de albergar la idea de Foucault que operamos con un objeto nuevo surgido en ciertas condiciones históricas. En la próxima les voy a presentar el sistema completo. Los tres de Freud, los tres sistemas de Freud, el de Lacan, el de los lacanianos, o sea, el de Miller y el mío. Y vamos a ver entonces cómo son sistemas que al menos requieren una diferencia entre tres elementos y veremos cuáles son el régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una propuesta de pensamiento. Me parece que no se puede responder al psicoanálisis diciendo qué es psicoanálisis, cómo surgió, cómo está constituido, cuáles son los límites. Si el analista invita a su paciente a que una sesión cada 2 sea de un fin de semana con ayahuasca, ¿no será eso contradictorio con las condiciones mínimas? ¿Entienden? Si el analista le propone, hay ánima, hay espíritu, estamos todos animados por un alma trascendental, inefable, que solamente... ¿Entienden? Otras serían, cuando yo empecé, era psicoanálisis 3 veces por semana, 40 minutos. Y me invitaron a dar conferencias en Chile, trabajos en Chile, y acá ya había caído ese prejuicio, pero en Chile era, hasta hace poco, quizás sigue siendo vigente entre los psicoanalistas chilenos, que es psicoanálisis 3 veces por semana, menos el psicoterapia. Es un corte necesario, que es psicoanálisis y que no es psicoanálisis. A Lacan lo echaron con el argumento explícito, 40 minutos como mínimo, 10 minutos no es psicoanálisis. Ven que se intenta buscar cuáles son esos límites que dicen esta práctica es psicoanálisis y esta práctica no. Yo creo que las condiciones de existencia, de factibilidad y a qué responde el psicoanálisis nos pueden dar esa respuesta. Por ejemplo, si el psicoanalista propone, acá no se trata de pensar, acá se trata de vivir. No diga lo que usted piensa, usted qué siente, qué es lo que siente, lo que le viene internamente, pero internamente, ¿qué le viene? Esto no es pensar, hay que dejar el pensamiento. Yo les digo, he ahí que puede haber un límite al psicoanálisis. Puede ser una psicoterapia muy exitosa y la persona empezar a vivir cosas extraordinarias, por ejemplo, erecciones, orgasmos, magníficas, no digo que no, pero sí nos permitiría pensar de un modo que me parece coherente si es psicoanálisis o no, algo que sea de las sensaciones, que no tenga explicación racional porque escapa a la razón, que es lo que se dice el significante, ¿no? Está en lo insignificantizable, que es el goce, y que el goce es lo que rige nuestras vidas. Eso escapa al campo del saber moderno. Sin saber moderno hay psicoanálisis. Vale. Bueno, no queda mucho. No. ¿Ahora? Bueno, no sé si alguien
Pregunta, comentario, objeción. Nico tiene también un micrófono allí. O si hay alguna... Juli, si hay alguna del público también, por ahora no. ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Hola. Quería ver si pude seguir bien este argumento respecto a ubicar esta propuesta que vos traes, si tiene que ver con, por ejemplo, Freud, tanto como Lacan, respecto a que pueden haber varios tres diferentes, incluido este novedoso para mí de Foucault, comparten, digamos, algo así como esta idea de que están desde siempre, como que no se considera la dimensión epocal, ¿no? Como esencial. Como la consideran esencial. Como secundaria. Es claro, bueno, eso, y que tu propuesta en ese sentido iría como el vector contrario respecto a decir que no, que la condición de esos tres Son epocales completas. son epocales completas. La ciencia moderna, que comienza con Newton, el capitalismo, que empieza con... Después vamos a trabajar, si hubiese tiempo, en las revoluciones, porque el psicoanálisis fue considerado revolucionario. La revolución científica, la revolución industrial y la revolución francesa, la revolución 1848, lo que fuese. Son tres campos de saber nuevos que surgen conjuntamente con sujeto y objeto, aquellos que dan las condiciones para pensar sujeto y objeto y psicoanálisis. Sí. Bien, gracias. Produciendo cortes también ahí, ¿no? Sí, sí. No es que no haya saber antes del saber de la ciencia, Sí, totalmente. pero está armado de otra manera, que no haya economía antes del capitalismo, pero el régimen feudal u otros modos, o que no haya política, de hecho política Aristóteles, pero tiene que haber la caída de una forma de autoridad tal que haya voto universal. Una de las propiedades es que esos tres campos son universales. La ciencia es universal, el capitalismo es universal. Yo cuando estuve en Barcelona hubo una manifestación de trabajadores y trabajadoras sexuales que reclamaban por su derecho de vender sus cuerpos, porque había una legislación que estaba desarrollándose prohibiendo la prostitución. Y estas personas reclamaban, a mí me parece totalmente coherente, si yo quiero vender mi cuerpo, lo vendo. Incluso si lo quiero regalar, lo regalo. Si estoy en mis condiciones mentales, si tengo la edad mínima que establecen las leyes, etcétera, etcétera. Si yo quiero vender, regalar mi cuerpo, y reclamaban este derecho. O sea, son tres modalidades absolutamente nuevas. El capitalismo, la democracia y la ciencia moderna, aquellas. Por eso propongo que mi propuesta sí es radicalmente epocal. Claro. Bueno, bárbaro, gracias. ¿Fede? ¿Querías decir algo? No, me pareció que habías pedido la palabra. No le pedí la palabra, pero... Hay micrófono. Perdón, confundí el No, vaso de... está bien. El detalle de Freud, que usé es el sepultamiento complejo de Edipo y algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, que son para mí esenciales. Con esos dos ya podemos entender bastante de Freud y por dónde va, sobre todo en algunas diferencias psíquicas de donde saca las consecuencias con respecto a la mujer, las consecuencias de la inferioridad de la mujer, la inferioridad moral. Eso es muy interesante para mí, esa parte. Según Heidegger, a esos dos hace falta agregar de Freud más allá del principio del placer, y Heidegger dice, es un biologicismo puro. La teoría freudiana del psicoanálisis es un biologicismo puro. Sí.
ahí está, en el artículo del sepultamiento está la frase de Napoleón, ahí, la anatomía es el destino. Ah, ahí está. Sí. Ah. No olvide darles bibliografía, si quieren. De Heidegger, la pregunta por la técnica, ya que Heidegger, como Freud, propone volver a anterior. Dejar la usina eléctrica para ir al molino, volver al molino. Él se fue a la Selva Negra, se disfrazó de alemán antiguo, especialmente después de la caída de los nazis, ¿no? Pero bueno, él volvió al bosque. La pregunta por ahí tienen muy fuerte la filosofía del retorno a lo anterior. Antes estábamos mejor. En Lacan, el seminario 2, clase 6, Freud, Hegel y la máquina. Seminario 4, 5 del 12 del 56, la clase 3. Y seminario 6, clase 1, 12 del 11 del 58. Lacan trabaja justamente la máquina de calor, el sistema termodinámico, y cuál es el límite de Freud al trabajar justamente con un límite concibiendo a la persona como si fuese una máquina de vapor. Sí, yo tenía una pregunta. No entendí muy bien el 19 que colocas allá en el cuadro con Foucault. No entendí muy bien la crítica a ese siempre, ¿no? O que no sé si habías dicho universal, en el sentido de, ahí no sé cómo el término de positividad es realmente complicado, pero por ejemplo, saber economía y política, no sé si universal no lo sé. Positivo en el sentido de que lo que podría ser negativo es saber de la ciencia, economía capitalista, política, democracia. También se había hablado de Estados-naciones alguna vez, que era interesante. Y ahí Foucault, cuando pone filología, economía, biología, también se puede entender como una negatividad, entendido como que se define por diferencias, y ahí hay una cuestión más histórica. Bueno, esto, y como que no entendí del todo esa crítica o esa apreciación que hacías a Foucault. Es Foucault el que dice que esto comienza en el 19. Es él, no es otro. Ni siquiera así como lo dice Foucault, ni Lacan lo dijo. Lacan no lo propuso ni así ni con esta claridad. A pesar de ello, el argumento que provee vida, trabajo y habla no están presentados como los registros que inscriban en sí mismos el corte del 19. O sea, es el autor del 19, esto comienza en el 19 y después dice vida, trabajo y habla. Pero vida, trabajo y habla no comienza en el 19. ¿Por qué elige andariveles de continuidad? ¿Entienden? Él propone andariveles de continuidad y que tendrían un corte en el 19, pero son andariveles de continuidad. Lo que yo propongo es no tomar los mismos andariveles que antes, sino pensar en andariveles nuevos, otros caminos, no que se ha producido una diferencia en los mismos caminos. ¿Se entiende la idea? No, a mí me resuelve un montón de dilemas y veo también las monstruosidades que vienen del otro lado, o sea, mis preferencias epistémicas. Y es que si vos le abrís la puerta a vida, sonaste. Si la abrís y pone biología, no es qué es vida para nosotros, y ponen a mi tía Eugenia diciendo, ay, Alfredito, esto no es vida, porque tenía unos juanetes la tía que decía, esto no es vida, no puedo caminar, no existe esa tía, no existen los juanetes. Pero Foucault no dice eso, porque en vida pone biología. Es cierto que la biología también arranca en el 19 con Bichat, etcétera, 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 pero me da la impresión que es la apertura a las confusiones. Por otra parte, es todo el problema freudiano. ¿De dónde proviene la vida? De la muerte. Bueno, ese es Bichat, justamente. El primero que lo dice, que
Muerte y vida se definen una con la otra, y muerte es cesación de la vida. Villat, un médico cirujano genial, no sé si ustedes saben, la vida es increíble. Se cortó de una cirugía, se infectó y se murió a los 28. Una historia así. A mí me parece interesante pensar que, como lo planteás, es el surgimiento del psicoanálisis, justamente, en estas coordenadas, ¿no? Que tiene que ser científico, Claro, tiene que ser capitalista y tiene que ser democrático. claro. Y una pregunta, la última, porque estamos en hora, dice Nahuel Martínez. En ese sentido, Alfredo estaría de acuerdo con ese famoso dicho de poder, tener el derecho de vender los propios órganos que se escuchaba el año pasado en campaña. Los libertarios Claro, decían que iban a sacar una ley donde la gente pudiese vender sus órganos. Incluso habían puesto un precio, algún salvaje de los libertarios había dicho que un riñón, $10.000, ¿no? Medio bajo me pareció en su momento, pero bueno, el dólar bajó mucho. Pero sí, habían puesto la posibilidad, y sí, es un margen moral que el sistema en el que vivimos lo plantea. El otro día apareció un juicio a un tipo que había matado a otro, y el asesino había sido convocado por el asesinado en vida para que lo mate. O sea, puso en internet: che, estoy buscando a alguien que me mate, hay alguien con ganas. Buscó hasta que uno dijo: bueno, la verdad que a mí me pinta, voy el sábado si querés a tu casa. Fue, el otro le abrió: venís a matarme. Sí, vengo a matarte. Bueno, está bien, pum, agarró y lo mató. Es un lío, porque está en el margen de nuestras concepciones, porque efectivamente el asesinado ejerció su derecho, que está todo el problema de la eutanasia, muerte asistida. Depende del código, pero si vos te fijas, lo que yo planteo no es exactamente la ley 1884, inciso 22, sino el espíritu. Lo que yo digo es que el espíritu, el Hindsight, el espíritu de época, perdón. No, en muchos países no, en la gran mayoría sí. Y hay muerte asistida, podés contratar a un médico que te ponga la jeringuilla. Obviamente todas las variables han surgido. Pero lo que estoy proponiéndoles es que habría que ver si el sujeto con el que opera el psicoanálisis no implica ese límite, ese mismo límite. Porque en Freud no es así. En Freud es la ley del padre, San se acabó. En el sujeto a partir del 19, no habiendo ya reyes con poder del ejercicio. Después aparecieron los dictadores modernos. La historia, todas así, idas y vueltas de la historia. Pero las condiciones mínimas, me manda mi marido. Me vengo a analizar porque me manda mi marido. Y si no me caga trompadas. Pero, ¿usted por qué viene? Y porque mi marido me caga trompadas si no voy. Él es psicólogo y quiere que yo vaya a un psicólogo y me vuelve loca con que vaya al psicólogo y si no me caga trompadas. Si no es un sujeto de derecho el que participa, el análisis con niños. El análisis con niños, bueno, el análisis con niños, obviamente, ¿cómo se llama? Patria potestad. Pero si el niño quiere hablar y el papá le dice: cállate. Con la psicóloga, ¿no? El chico que habla dice: cállate vos, pendejo del orto, cállate. Acá habla papá. ¿Y la psicóloga qué le va a tener que decir? Y escúcheme, si esto es psicoanálisis, hay que darle la palabra al pibe. Va a haber que dársela, porque no lo van a dejar hablar. Él tiene derecho a hablar. ¿Qué derecho? ¿El derecho de qué? El derecho en este espíritu que yo le propongo, ¿se entiende? Eso del lado de la política.
Del lado del saber tenemos el mismo problema. La abuelita se murió, no le dijimos nada. Él pregunta y pregunta, hace como 5 años que pregunta por la abuelita, pero nosotros dijimos, no, que no sepa mejor. ¿Qué hace la psicóloga, el psicólogo de niños? ¿No tiene derecho a saber? Porque la ciencia moderna es en la cual el saber no está reservado. El saber tiene que, hoy o mañana, después que los laboratorios vendieron la vacuna, bueno, después de eso, tienen que publicar el paper. No se puede aprobar una vacuna si no se presenta el paper, su componente, la prueba 1, la prueba 2, la prueba 3. Aunque haya intereses económicos, nadie se olvida que está en un laboratorio, no crean que me olvidé que hay laboratorios, pero el saber de la ciencia tiene que estar disponible para todos. No puede ser místico, cerrado. Es cierto que si un país hace una bomba atómica para hacer terrazas al lado, no va a poner en Nature cómo va a ser la bomba atómica para reventar a los de al lado, que es la tecnología que se hace a partir de la ciencia. Pero es requerido que el saber de la ciencia sea universal. Hay otros tipos de saber. Por ejemplo, el misterio de la Divina Trinidad. Están los padres de la Iglesia, el proslogion, están los textos de esa lógica, pero no es un saber como el saber racional que tiene que ser comunicado por todos. Si vos no crees en la Trinidad o en la Inmaculada Concepción de María, lo que te dice el cura o la monja es que te está fallando la fe, no que tenés que leer la clase 2 del seminario 6 de Lacan o Clausius. ¿Se entiende? Es otro régimen de saber. Es por eso que yo discuto con los colegas lacanianos o con los colegas freudianos, porque no respetan estas condiciones. Trabajan con lo inefable, o sea, con que el saber, que no se trata de saber, sino que se trata de sentir, que esto es biológico y que proviene del cuerpo anatómico, entonces no proviene de ese corte epistémico que es el hombre, ¿se entiende? De hecho, incluso el dolor es epocal y es cultural. La cultura del dolor es un libro que recomiendo hace 20 años. Es buenísimo. En Occidente duele, en otros lugares no duele. Pero no, el goce del cuerpo, no tienen goce, no tienen cuerpo. En Samoa no hay adolescencia, no hay teta, no hay concha, no hay nada. Dice, ¿cómo no hay teta? Bueno, sí hay teta, pero no hay crisis adolescente, de que como le cambia el cuerpo, le golpea contra la pared. Todo lo que dicen los especialistas en adolescencia, en Samoa no sucede. Consecuentemente, esto es muy importante para las discusiones en Apola y por fuera de Apola con racismo. Consecuentemente, no digo que haya que imponer en Samoa capitalismo, democracia y saber científico. Si se arreglan con lo que tienen, espectacular. Lo que estoy diciendo es que quizá el psicoanálisis no sea aplicable en su lógica y en su práctica en Samoa. No estoy diciendo que habría que ir a conquistarlos y aplicarles las condiciones sociales. Porque se dice, entonces, lo que yo digo es que quizás si efectivamente la raza y la raza negra es lo determinante absoluto de la vida de una persona, y quizá entonces más que inconsciente sea Yemanjá. ¿Y por qué sería mejor inconsciente que Yemanjá? Para un problema. ¿Entienden? No digo colonizar. Si efectivamente rige fundamentalmente la raza por encima de la política, la economía y el régimen del saber, entonces puede ser que haya otro objeto que no sea el hombre de las ciencias humanas del 19 y otras prácticas que les correspondan. Punto y coma. Si uno va a estudiar esas sociedades, verifica que están esas prácticas, que tienen curanderos, que tienen brujas, que tienen todo, no le falta nada. Para los que le falta, no le falta nada. Por eso, si es racismo el régimen de esa diferencia estructural, entonces lo que yo digo será otra práctica la que le corresponderá incluso como terapéutica. Pero hay que ver si es psicoterapéutica, porque quizás no sea lo psíquico, quizás sea el alma, el ánima,
los espíritus, otras entidades con otras lógicas, otras historias. Bueno, hasta aquí. Gracias.